¿Qué tal? Buen día. A continuación haré la presentación de la práctica inversor monofásico y trifásico. Los convertidores de corriente DC a AC se les conoce como inversores. La función de un inversor es cambiar un voltaje de entrada en DC a un voltaje de salida en AC. Generalmente para llegar a esto se utiliza la modulación por ancho de pulsos, es decir, un PWM. Inversor DC a AC monofásico con Proteus. Nos basamos de este software para poder realizar nuestra práctica. Del lado izquierdo se presenta el PIC 18, que es donde se hizo la programación para obtener la onda senoidal. En la parte continua aparecen los transistores en cascada, pues para obviamente hacer el switcheo de la parte de la potencia. Aquí se utilizaron transistores MOSFET conectados a un arreglo RLC y estos a su vez a un transformador elevador. A la etapa RLC se le conoce como etapa de filtrado. Además de lo ya mencionado, se logra apreciar que se está midiendo el voltaje a la salida de los MOSFET, a la entrada del transformador elevador y a su vez a la salida del mismo transformador. Esto para corroborar que la etapa de potencia es correcta. Bien, pues ahora procedemos a mostrar la programación en micro C. Cabe mencionar también que en la parte de los MOSFET se introdujo una fuente de 400 volts en DC. También se hicieron los cálculos pertinentes para el transformador elevador, para que se pudiese elevar el voltaje en AC de 6 volts a 127 volts. Bien, pues vamos a correr el programa y vamos a abrir el osciloscopio para verificar nuestros resultados. Como se puede apreciar en el osciloscopio, la señal de color amarillo es nuestra señal que nosotros creamos con el PIC. La segunda señal es la entrada al transformador y la señal rosa es la señal de salida del mismo transformador. La señal amarilla es de 5 volts, la señal de color azul es de 6 volts en AC y la señal rosa es la que obtiene los 127 volts a la salida en corriente alterna. Vamos a hacer un pequeño zoom a las gráficas para que se logre visualizar la modulación PWM. Entonces procedemos. Como pueden visualizar, nuestra modulación es correcta debido a que se va adaptando conforme va generando la señal senoidal. Es necesario mencionar que el PIC tiene un cristal oscilador de 4 MHz. Esto para que se visualice de una mejor manera en cuanto a la proyección. Cabe destacar que la señal PWM, cuando es filtrada, se obtiene la señal senoidal pura. Es por eso que a la salida y a la entrada de los valores o señales de nuestra etapa de potencia, a pesar de tener el ancho de pulsos, también tienen la señal senoidal. Esto aunque en el mismo osciloscopio estén configurados en forma DC. Entonces eso corrobora doblemente que nuestra programación estuvo correcta. Bueno, cierro el osciloscopio. Bueno, paro la simulación. Y ahora sí, puedo mostrarles, como les había mencionado, que el voltaje en la entrada de los MOSFET es de 400 volts. La entrada a los transistores 2N2222 es de 12 volts.
La salida, no sé si lo llegaron a notar, pero era de 6 volts. Vuelvo a correr la programación y acerco. Tiene 5.57 volts en voltaje AC a la entrada, y a la salida tiene una variación de 105 a 135 volts. Esta situación ocurre porque el cristal oscilador está configurado a 4 MHz. Si lo actualizo o si lo mejoro, sería un cristal de 8 MHz, pero en la simulación ya no lo correría. Es por eso que lo adapté, pero cabe mencionar, bueno, es necesario mencionarse para que pueda funcionar en una forma física. Está configurado realmente a 8 MHz el mismo cristal. Bueno, por la parte del inversor monofásico en Proteus, eso es todo. Continuamos con el inversor DC-AC trifásico con MATLAB, específicamente con Simulink. Como se puede apreciar en el diagrama, es muy parecido al de Proteus, pero en este caso se utilizaron 6 transistores MOSFET y un arreglo de 3 resistencias, 3 inductores y 3 capacitores. En este caso ya no se usó la modulación por medio del PIC, sino directamente en el programa de MATLAB. Se agregaron unos pulsos y esos mismos pulsos se fueron adecuando para poder indicar el desfase de las líneas, de las ondas senoidales. Su configuración fue la siguiente. Con amplitud lo dejamos únicamente en 1, el periodo en segundos es de 0.002, el pulso es decir, su periodo es a 60 Hz, y pues hasta el momento eso es todo. Y bueno, pues así se hizo en las 6 entradas de los MOSFET, se fueron adecuando conforme a nuestros cálculos para que las señales se diera correctamente. También se agregaron medidores de corriente y de voltaje respectivamente. Los de voltaje, como se logra apreciar, se colocaron a la salida del arreglo de RLC, y la parte de la corriente, es decir, en los MOSFETs. Todo esto para poder hacer una comparación en el mismo osciloscopio. Bien, pues abrimos el primer osciloscopio y aquí lo que muestra es la modulación PWM. Solo lo amplío un poco más y ya se logra apreciar de mejor manera. Bueno, pues continuamos. Se me estaba olvidando que el voltaje que nosotros utilizamos fue 400 volts en DC. Esa es nuestra fuente, como nos lo pedía en la práctica. También utilizamos nuestras resistencias de 100 ohms. Y bueno, pues continuamos a revisar las gráficas para así poder compararlas. Bien, como se puede ver aquí en el osciloscopio, se pueden ver las señales de entrada de los MOSFET, que son las roja, la verde y la morada, que esas tienen la corriente en alterna. Las líneas verticales son el PWM, y las ondas intermedias, las más pequeñas, son los voltajes de salida del circuito. Pues a simple vista se puede predecir que los cálculos para generar las señales senoidales son correctas, y que pues lo que se realizó tanto en la parte monofásica y trifásica, a pesar de ser similares, tienen su cierto grado de complejidad. Conclusiones. Se determina que el uso de inversores mono o trifásicos actualmente cuentan con multitud de aplicaciones. Entre ellas puede citarse el control de motores de corriente alterna, instalaciones de energías renovables, que es la energía eólica, e inclusive en el desarrollo de autos eléctricos. Bueno, pues de nuestra parte eso es todo. Muchas gracias.